Muy buenas noches. Habla el profesor Guillermo Salas Toro de Geopolítica. La vez pasada, hace unos días, estuve hablando acerca del nuevo orden mundial al que estamos abocados en este momento. Rusia, China y Estados Unidos lideran una nueva forma de organización planetaria. No es una organización donde sea una sola un solo Estado que gobierne a los otros, sino por el contrario, la diversidad de estados, especialmente las tres grandes potencias, van a estar dedicadas a cada una negociar con las otras y con todos los estados para lograr un orden mundial estable que haya sido previamente acordado por todas las partes. Allí está Estados Unidos, que tiene un régimen en este momento de capitalismo responsable con Donald Trump, también Xi Jinping, que tiene también un régimen similar, y está Vladimir Putin, que también ha hecho unas modificaciones en el régimen estalinista y también es un estado capitalista. Hoy vamos a hablar del surgimiento del capitalismo en la historia. Empieza el capitalismo propiamente como tal, aunque no se llamaba así en esa época, en Grecia. Grecia estaba ubicada en un sitio de paso de los diversos estados grandes de la época antigua. Nos remontamos a la época de la Grecia antigua, donde gobernaban unos arcontes que son reyes y que su poder emanaba de los dioses, especialmente de los dioses del Olimpo. Los dioses del Olimpo podían ser ellos mismos los que estuvieran presentes o podían ser hijos de los dioses, también de dioses y humanos, los que se hicieran al poder de las regiones de Grecia. Esa época es una época monárquica que allá se llamaba el rey Arconte, y esa época monárquica es absolutista porque el poder lo tiene quien representa al Dios. Dios se hace presente o a través de un hijo suyo o a través de iluminar a un humano para que colabore con la clase gobernante, pero los dioses son los que tienen el poder en la tierra. Grecia, por ser ubicada en un sitio comercial donde confluían las grandes potencias de la época, tuvo que establecer un sistema que se llamó democrático por Aristóteles y es un sistema donde aparece el capital privado, tanto representando bienes como también representando empresas de industrias o de comercio. Estos estados griegos de esta época de la democracia se caracterizan por tener una propiedad privada, pero no es de todos los habitantes, sino solamente del 5% de los habitantes. En el censo de Pericles encontramos que hay un grupo de 5.000 ciudadanos, 15.000 periecos, extranjeros libres, que tienen derechos también, como lo tienen mucho más los ciudadanos. Estos son los que van a tener derecho a tener el capital, que podemos llamar capitalista en el sentido de que se maneja un capital privado y no un dinero del Estado. Y ese capital privado se puede tener o colectivo en una empresa o sobre todo individual, donde las personas van a utilizar ese capital para progresar y para tener comercio e industria. En la época de Aristóteles, Aristóteles considera que el hombre puede tener racionamiento, como lo decía Heráclito,
el hombre puede entender y conocer la verdad, y por eso puede también conocer la verdad democrática, la verdad política, que hace que se pueda tener empresas y que hace que se pueda tener capital privado, así sea colectivo o individual. Esa es la época donde empieza un gran cambio mundial que se va a desarrollar más adelante. Grecia fue después dominada por otros pueblos y desaparece esa democracia, pero queda en el corazón de los que dominan a Grecia, que son los romanos, y ellos reviven la democracia, pero solamente en el Código Civil, donde hay derechos para los grandes, para los de la élite solamente. No como en Grecia, que eran los ciudadanos, donde estaban las personas que pudieran manejar el dinero. En, en Roma aparece una aristocracia que es la que puede tener el dinero y a la que se le aplica el Código Civil, proporcionalmente menor a los 5.000 que había en la Grecia de la democracia. Este sistema democrático vuelve a surgir después de que Grecia cae y cae Roma, porque vuelve el absolutismo. El absolutismo es el gobierno de unas élites por dioses protegidas. Y así en la Edad Media, cuando cae Roma, los señores feudales van a considerar que el Espíritu de Dios se mete en las mentes como posesionándose y por lo tanto tienen todo el poder absoluto. Obviamente pues no es lo que hoy conocemos dentro de nuestra fe, pero sí hubo en esa época de los señores feudales ese concepto, parecido al de los arcontes griegos. Una vez que aparece ya un reino, es decir, un feudo que se va creciendo hasta formar un reino y luego imperios, aparece el absolutismo de los reinos y de los imperios que terminan en la Edad Moderna. En la Edad Moderna aparece el Renacimiento y se vuelve a las ideas griegas, a las ideas de la democracia. Pero se van formando al final de la Edad Moderna y en la Revolución Francesa tenemos una gran aristocracia ya del dinero, que pues obviamente no se llama aristocracia, sino se llama, es la burguesía. Esa burguesía es la que maneja el dinero, pero solo ellos tienen el poder, por eso aparece la miseria para las mayorías, porque no hay una responsabilidad de parte de los capitalistas y de sus capitales. Por el contrario, ellos de manera individualista dominan el Estado. Por eso Napoleón debe rescatar esa gran cantidad de dinero a través de eliminar la democracia y volver a la monarquía, al imperio. Y Napoleón es el que trata de que no haya ese capitalismo individualista que hizo daño. Víctor Hugo escribe el libro de los miserables y en la Revolución Francesa demuestra que hubo una gran miseria y unos pocos ricos. Capitalismo individualista. Sin embargo, con el desarrollo del tiempo, aparece en Estados Unidos, formado en gran parte desde Inglaterra, el capitalismo responsable, culminando ese capitalismo responsable, creándose en la época de Franklin Delano Roosevelt, donde se establece que el Estado debe proteger a todas las personas y a todos los elementos del Estado, los animales, los ríos, los mares. Se establece una responsabilidad del Estado sobre todo el Estado, y el Estado ya no se considera, como en la Revolución Francesa,
solamente las personas, sino que se considera todo el Estado, como lo tenemos hoy en nuestra Constitución definido. Todo forma parte del Estado, el espectro magnético, los mares, los ríos, etcétera. Obviamente todas las personas, 100%, no como en Grecia que era solamente los periecos y los ciudadanos libres. En esta época del capitalismo responsable aparece entonces un Estado que tiene que defender el emprendimiento de las personas, defender las libertades de las personas, defender los animales, todo lo que forme parte del Estado, y defender también las empresas, que ojalá crezcan como todo el Estado y como todo en el Estado, que crezcan y tengan mucho dinero también. Y con ese dinero, a través de los impuestos, se va a habilitar todo el progreso del Estado para que todo el mundo produzca dinero también. Y aparece un capitalismo donde el Estado es responsable de todos y de todo el Estado. Este es el capitalismo que hoy resurge en Estados Unidos con Donald Trump. También ha habido otros como John Kennedy, como Reagan, obviamente el primero que fue Franklin Delano Roosevelt. Y este capitalismo responsable se va también a reflejar en otros estados que copian ese capitalismo, como Japón, Singapur, Corea del Sur, algunos países nórdicos y otros países más pequeños que también tuvieron un capitalismo responsable. En esta época del capitalismo, de la formación del capitalismo responsable, también regresa el absolutismo de los reyes, esta vez llamada dictadura del proletariado. Entonces estamos frente a un capitalismo responsable y frente a una dictadura del proletariado que se va a valer de los errores del Estado capitalista individualista sin responsabilidad, solamente de unos pocos, y va a mostrarle a la gente el problema del capitalismo, diciendo que es lo que pasó en la Revolución Francesa, un sistema donde unos pocos se van a apoderar de todo sin ninguna responsabilidad, como efectivamente pasó. Entonces ellos van a decir, no conviene el sistema capitalista, mire lo que hizo tal presidente, tal otro, mire lo que hicieron en tal país o en tal otro, y llegó la miseria que no conviene y la miseria que no debe ser. Pero obviamente el capitalismo responsable está muy por fuera de la miseria, sino más bien en la abundancia. Si nosotros vemos el gran surgimiento de los Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt y Harry Truman, y del Japón y de otros países, encontramos que el capitalismo responsable es superior a la dictadura del proletariado 1000 veces, porque la dictadura del proletariado es otra monarquía, mientras que el capitalismo responsable es la abundancia. Sin embargo, aquí no termina todo en la historia con el capitalismo responsable. Vendrán otros estados con nuevas organizaciones en un futuro muy lejano. Por ejemplo, el comunismo, que dice Marx debe establecerse en el futuro cuando se termine el capitalismo. Hoy sabemos que son miles y hasta millones de años más adelante. Cuando se termine el capitalismo vendrá un sistema X o Y. Para Marx era el comunismo. Obviamente en la práctica nunca ha existido el comunismo que Marx habló, ni tampoco el que dijo Mao Zedong, porque Mao Zedong empezó el capitalismo, el capital privado. Empezó con el capital privado de cooperativas y el capital privado de las familias. Y habló de un comunismo en millones de años o miles de años para un futuro, una época totalmente cambiada, pero muy adelante de la historia. Lo que nos indica que el capitalismo responsable es el modelo
que surgirá dentro del nuevo orden mundial y será respaldado por China, Rusia y Estados Unidos, en un modelo distinto, en un modelo nuevo, en una nueva era de la historia. Muchísimas gracias por la atención. Esperemos que tengamos un buen futuro y que Dios nos proteja y podamos llegar a la verdad desde la espiritualidad, la filosofía y luego la ciencia.